Bienvenidos a mi canal, yo soy Ángela. Antes de comenzar, dadle clic al botón rojo que aparece aquí abajo para suscribiros al canal y activar la campanita para que no os perdáis cuando subo vídeos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la Ouija, la tabla que parece ser un juguete pero que conecta con el mundo del más allá. Vamos a comentar toda su historia y las experiencias que han tenido con ella a lo largo de la historia. Es una tabla mágica para algunos y maldita para otros. Pero, ¿qué oculta realmente la Ouija? Vamos a adentrarnos en su historia y en el mundo siniestro de la Ouija. En febrero del año 1891 comenzaron a publicar en los periódicos un anuncio sin precedentes. Ouija, la maravillosa tabla parlante. Era anunciada por una tienda de juegos y juguetes de Pittsburgh. La describían como un juego mágico que era increíble. Decían que podía responder a preguntas sobre el pasado, el presente y el futuro de manera real y precisa. La vendían como un juguete, sin importancia más allá. Pero esto hizo que personas de todas las clases sociales quisieran tenerla e incluso llegaran a obsesionarse con ella. En Nueva York también empezaron a publicar los periódicos el anuncio de la tabla Ouija y decían que estaba avalada por el gobierno. Esto hacía que todo el mundo creyera mucho más en este juguete. Tenía un precio de $1,50. No era barato para la época, pero si pensamos en la obsesión que creaba, todo el mundo quería tener una. El tablero contaba con las letras del alfabeto colocadas en semicírculo, los números del 0 al 9 y las palabras sí o no. Además, venía con un puntero en forma de gota de agua con un agujerito en medio para señalar las letras. Las instrucciones eran muy claras. Varias personas se tenían que sentar alrededor de la tabla, colocar sus dedos índices sobre el puntero sin aplicar fuerza e iniciarse la ronda de preguntas. La pieza comenzaba a moverse y a dar sus respuestas. Esto hacía fascinar y obsesionar a las personas que jugaban con ella, ya que podían obtener respuestas rápidas a todas sus dudas y preguntas más internas. Pero ¿cuál es el origen real de este juego? Robert Murch, un historiador especializado en la Ouija, lleva investigándola desde 1992. Cuando se puso a ello, vio que no había más información sobre ella antes de 1891. Esto le daba un aire bastante misterioso y a la vez que tenebroso, ya que no se sabe de dónde salió esta tabla. La Ouija está muy relacionada con el tema del espiritismo, con la invocación del más allá, que tanto se puso de moda en el siglo XIX entre todos los círculos sociales. En 1848, cuando las hermanas Fox vivían en el norte de Nueva York, decían recibir mensajes de los muertos y comunicarse con ellos a través de golpes en las paredes. Esto comenzó a crear un boom en el mundo espiritual y un fanatismo extremo que hizo que tanto las hermanas Fox como otro tipo de espiritistas se llegaran a ser muy famosos. Se volvió muy usual el intentar contactar con los espíritus. Utilizaban, por ejemplo, la escritura automática, el hacer girar mesas, que incluso hoy en día hay grupos de lo paranormal que siguen usando esta técnica. Se trata de colocar las manos sobre una mesa y de repente la mesa se mueve sola. Pero ¿por qué todo el mundo tiene el interés de contactar con el más allá? Pues realmente porque en esa época la esperanza de vida no era mayor a los 50 años. Las guerras hacían que los hombres perecieran de manera trágica y dejaran a su familia con la incertidumbre de no haberse podido despedir de ellos. Los niños pequeños, por una simple fiebre, podrían enfermar y llegar incluso hasta la muerte. Entonces, esto era una forma de poder contactar con sus seres queridos y tener esperanza con que lo esperaban en el más allá. Este tema llegaba a todas las clases sociales, incluso la misma esposa de Abraham Lincoln en la Casa Blanca hizo una sesión de espiritismo para poder contactar con el espíritu de su hijo de 11 años, fallecido por fiebre en 1862. Durante la Guerra Civil se hizo más y más usual que todo el mundo usara el espiritismo. Así podían intentar contactar con las personas o familiares que se habían ido y no habían vuelto. La Ouija para la sociedad no era simplemente un juego, sino que realmente era algo muchísimo más profundo. Volvamos al inicio del juego.
En el siglo XIX era muy usual que todo el mundo quisiera contactar con el espiritismo. Cuando se fundó la Kennard Novelty Company, comenzaron a distribuir el tablero Ouija, y es que en 1886 Associated Press publicó algo que estaba siendo muy impactante en los campamentos espiritistas de Ohio. Era una tabla con letras y números que utilizaban para contactar con los muertos. Ahí es donde entra Charles Kennard. Vivía en Baltimore. En 1890 reunió a un grupo de inversores e incluso a Elijah Bond, abogado, y al coronel Washington Bowie, topógrafo. Ninguno era espiritista ni tenía conocimientos de ello, pero todos eran hombres de negocio. Tenían en mente el producto, pero le faltaba un nombre. Se dice que la palabra Ouija es una fusión entre oui en francés y ya en alemán. Esto yo creo que se debe simplemente a una coincidencia, porque realmente no hay ningún documento que confirme esta teoría. Fue Ellen Peters, cuñada de Bond y medium de la familia, quien en una sesión de Ouija le preguntó directamente al tablero con qué nombre le gustaría que la llamaran. Y la respuesta fue Ouija. Cuando le preguntaron al tablero qué significaba, directamente le dijo mala suerte. Bond, para poder conseguir la patente del gobierno de Estados Unidos para este producto, sabía que sin una prueba real no se le iban a dar. Entonces se llevó a Peters, a su medium. Cuando llegaron a la oficina, el funcionario les dijo que le daría la patente si la tabla conseguía adivinar su nombre. Se sabe que lo adivinó, pero realmente no sabemos si es casualidad, tema espiritual, o que Bond, que era un abogado muy aplicado, sabía perfectamente con qué funcionario era con el que se iba a encontrar para que le diera la patente. El 10 de febrero de 1891, Bond y Peters salieron con su patente y comenzaron a fabricar y distribuir la Ouija. Todo el mundo tenía la duda de si realmente funcionaba o no, entonces se hizo muy común el tener una en casa. Esto hizo que la compañía se expandiera rápidamente. En 1892 pasaron de tener una sola fábrica en Baltimore a tener dos, otras dos en Nueva York, dos más en Chicago y una en Londres. Kennard y Bond en 1893 comenzaron a tener disputas y peleas, ya que la fama y el dinero todo lo perturba. Se marcharon de la compañía y fue William Full, quien había sido un simple empleado de la fábrica, el que se convirtió en jefe. Esto fue así hasta 1927, cuando Full falleció, y fue por el derrumbe del techo de una fábrica que estaba construyendo y que la Ouija le había mandado construir. Full había conseguido tener los derechos exclusivos para la fabricación del tablero, y todo esto lo tenía con el apoyo de Bowie, uno de los principales inversores iniciales. Las peleas por quién era realmente el que había inventado este juego llegaron hasta los periódicos nacionales, y Full realmente nunca se atribuyó este mérito. En este momento, otras fábricas intentaron hacer una copia de la Ouija, pero no tenían los efectos deseados, no llegaban a nada. En 1919, Bowie vendió su parte de la fábrica a Full, el nuevo jefe, por la cantidad simbólica de $1. Así ya se hizo con todo el poder. En este momento, la Ouija era tan conocida que todo el mundo tenía una en casa. E incluso ya aparte del tema del misticismo, se usaba para pasar un rato agradable en familia y todos jugaban con ella. Quienes más odiaban este invento eran los espiritistas y medium. Claro, al tener esto directamente en casa ya no necesitaban de su servicio y esto le hacía perder bastante dinero. Era usada por todo el mundo, daba igual la edad, la clase social a lo que se dedicaran, ya que todas las personas en el fondo somos iguales y queremos saber qué hay más allá de la muerte. Si hay algún lugar donde volveremos a ver a nuestros seres queridos una vez que dejemos este plano, y esto nos da esperanza. La Ouija permitía tener esta creencia a todo el mundo. En 1910 y 1920, con la Primera Guerra Mundial, se hizo aún más popular si cabe, hasta e incluso Norman Rockwell, pintor, ilustró a una pareja sentada jugando a la Ouija
en el periódico The Saturday Evening Post. Durante la Gran Depresión, la demanda aumentó, tanto que la compañía tuvo que abrir otra fábrica. Para hacernos una idea, en 1944, un solo almacén de Nueva York vendió 50.000 tableros en 5 meses. Era más popular que incluso el Monopoly. En 1967, Parker Brothers compró los derechos de la Ouija y en ese año se vendieron 2 millones de tableros. Esto era una fiebre totalmente imparable y lo que sí es un incremento económico para sus dueños. Ahora vamos a comentar casos extremos en los que la Ouija comenzó a tener bastante importancia. En 1920 se publicó en los periódicos que una pareja de aspirantes a detectives intentaban resolver el asesinato del jugador neoyorquino Joseph Barton Ewell usando la Ouija. En 1921, una mujer de Chicago fue llevada al psiquiátrico por tener a su madre durante 15 días fallecida en el salón de su casa, posteriormente enterrada en el patio trasero. Esto lo hizo así porque, según relató, la Ouija se lo había dicho. Esto fue publicado en el periódico New York Times. En 1930, 2 mujeres de Buffalo habían asesinado a otra mujer porque la Ouija se lo pidió. En 1941, un joven de Nueva Jersey le confesó al periódico New York Times que se había alistado al ejército porque la Ouija se lo había ordenado. En 1959, en un tribunal de Connecticut, los jueces ignoraron el testamento de una tal Ellen Duper, quien dejó relatado que la Ouija le ordenó dejar $1.000 a una pareja de sirvientes y $152.000 a un espíritu llamado John Gale Forbes. Todo esto fue impugnado porque parecía una broma. En 1916, Pearl Herron empezó a escribir poemas e historias que, según decía, le dictaba el fantasma de una señora inglesa llamada Patient Ward, del siglo XVII. Esto fue a más cuando su amiga Emily Grant confesó que su libro, llamado Jack Herron, había sido dictado por Samuel Clemens, el mismísimo Mark Twain. Hasta este momento, todo contacto era inofensivo, un juego, una esperanza o incluso musa de quienes la usaban. Pero todo esto cambió cuando en 1973 se estrenó la película El Exorcista. En ella, la joven Regan es poseída por una entidad demoníaca tras jugar con la Ouija. Esto conmocionó y asustó a todo el mundo, ya que decían estar basada en una historia real, por lo que a partir de aquí cambió toda la idea que tenían las personas de que jugar con la Ouija era simplemente un juego sin importancia. Se había convertido en algo oscuro, aterrador y que de hecho se le prohibía utilizar a los niños y a los adolescentes. A partir de esta película, tanto los cineastas como los directores de cine comenzaron a utilizar la Ouija como un medio para poder traspasar la barrera entre los vivos y los muertos, pero siempre con un halo de terror, ya que con lo que se contactaba no eran con entidades buenas, sino que eran directamente con demonios o seres sacados del inframundo. En el mundo real también tuvo su repercusión. Por ejemplo, en el año 2001, en Nuevo México, hicieron hogueras con tableros de Ouija. Hoy en día, los grupos de cristianos rechazan este tablero ya que creen que es la herramienta preferida de Satanás para poseer las almas. Hasta en el mundo de lo paranormal y de la parapsicología, los tableros Ouija no tienen buena fama. Cuando se hacen convenciones o charlas, se intenta prohibir que no haya tableros antiguos en la sala mientras que se está dando este tema, ya que podrían tener ligados a espíritus malignos. Actualmente, la Ouija sigue siendo un aclamo para todo lo que tiene que ver con lo paranormal, apareciendo en series, en películas o incluso en ropa y también en figuritas miniaturas. Por otro lado, tenemos que hablar también de la parte científica. La ciencia dice que el puntero no se desliza solo sobre el tablero, sino que lo deslizan las personas que están jugando en ese momento por pequeños microimpulsos que lanza el cerebro y que directamente no nos damos cuenta.
De esta forma, quien responde esas preguntas es nuestro propio subconsciente. ¿Pero nuestro subconsciente sabe qué va a pasar en el futuro? ¿Tendría algo que ver también con el tema de las posesiones demoníacas? ¿Qué creéis? Volvemos a lo que comentamos en muchas ocasiones. Ya está en cada uno creer o no creer. ¿Vosotros creéis en la Ouija? Dejádmelo en comentarios. Antes de terminar, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya encantado. Y suscribiros al canal si no lo estáis, activar la campanita para que no os perdáis cuando subo vídeos. Muchas gracias por un día más y hasta mañana. Adiós.